todos los hermanos. Bien, vamos a la palabra del Señor, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hace algún tiempo estuvimos tocando este mismo tema de la Escritura, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a tocar un poquito menos profundo, pero siguiendo la enseñanza de las casas de oración. Recuerde que tenemos 2 casas de oración. Estamos los días miércoles y jueves, por favor. Ahí en el boletín están las direcciones. Ambas son a las 7 de la noche. Le invitamos. Es un poquito diferente, amados, porque allá usted puede preguntar. Allá puede levantar la mano, ¿verdad? Es siempre un discipulado. Pero es necesario estar así, pues estar más cerca, más con los hermanos. Hablaba con una hermana ahora, mire, porque me dice, pastor, pero es que yo estoy en pañales. Por eso mismo, tenemos que crecer, porque como hablábamos el domingo, para crecer, ¿cómo se llama? Biológicamente, pues solo hace falta que tiempo pase, ¿no? ¿Verdad? Y vamos creciendo y después vamos decreciendo. Espiritualmente no es así. Es una búsqueda. Hay gente, hermanos, que tienen 20 años de ser creyente, pero están igual que cuando vinieron al Señor. Es una búsqueda activa, positiva, de querer crecer, de querer conocer. El apóstol Pedro nos dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso no es automático, ¿verdad? Ni es por ósmosis, ¿verdad? Que por estar a la par de alguien yo voy a aprender. No, yo tengo que tener la atención, yo tengo que tener la búsqueda, tengo que leer la Biblia, tengo que orar y por favor siempre que ore, pídale al Señor que Dios le abra los ojos de su entendimiento, ¿verdad? ¿Los ojos de qué? Del entendimiento. Porque no solamente usted quiere conocer lo que la Biblia dice, usted quiere saber qué es lo que Dios dice en la palabra de Dios. Lo tenemos ahí. Segunda de Timoteo, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un solo versículo, por favor. Póngale mucha atención a la palabra. Podríamos pasar hablando un montón de tiempo de ese versículo, pero prácticamente va a ser solo para arrancar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Repitamos eso, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dice la Biblia medio preparado? ¿Dice bastante preparado? ¿Cómo dice? Enteramente preparado para todo lo bueno, amados. Eso hace la palabra del Señor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, te imploramos que nos hables al corazón. Hay mucho que aprender, Señor, hay mucho que decir. Realmente no tengo yo las palabras para dar noticias, Dios, que transformen el corazón de tus hijos, Señor. Por eso es que te suplico que sea tu Santo Espíritu que hable a través de mis labios, Señor, según nuestra necesidad, Padre. Descansamos en ti, Señor. Descansamos en tu palabra, en tus promesas. Espíritu de vida, te imploramos en el nombre de Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Háblanos al corazón. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El tema de ahora es Dios me habla. Dios me habla. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios y le decimos todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, lloramos, nos quejamos. Y amado, usted le puede pedir a Dios todo lo que usted quiera, ¿verdad? Allá es lo que Él decide qué es lo que le va a dar, pero usted puede ir a Él. Y fíjense que la Biblia nos enseña que cuando nosotros buscamos al Señor, nosotros recibimos, aunque no nos dé inmediatamente lo que hemos pedido, recibimos de su presencia.
recibimos la bendición de estar con Él. Y eso es como cuando usted habla con una persona que ya sea que una persona media tóxica o una persona de aquellas que son súper carismáticos, ¿verdad? Cuando usted habla con una persona tóxica, amargada, enojada, usted queda algo así, ¿o no? Queda como, sí, ¿verdad? Queda dolida, queda triste, queda enojada o algo, pero algo nos deja, ¿verdad? En cambio, cuando usted habla con una persona súper positiva, súper carismático, alegre, usted queda como picado, ¿no? Pues cuando vamos al Señor, recibimos de su presencia. Y no hay nadie sobre la faz de la tierra que le va a dar lo que Dios le puede dar. Y por eso es que es importante que nosotros podamos hablar con Dios. Pero es más importante, iglesia, que Dios hable con nosotros. Oiga bien, que Dios hable con nosotros. Y quisiera yo, de verdad que sí, amados, quisiera yo poder hablarle al Señor y que Dios me respondiera con palabras audibles. Pero eso, mi querido hermano, ya no sucede. Eso va a suceder de repente en un lugar donde no hayan Biblias. Es como las lenguas, amados. No es que las lenguas hayan pasado de moda, es que no se necesitan ya. La palabra de Dios está clara con nosotros. Pero va a haber un lugar donde no nos entienden y nosotros queremos dar el mensaje. De alguna manera Dios nos va a hacer hablar y Dios va a hacer que nos entienda. Ahí nosotros necesitamos. Entonces, tenemos la palabra completita. El mensaje de Dios lo tenemos entero en la Biblia. Y aquí en la palabra de Dios usted encuentra todas las respuestas a todos los problemas que usted tenga. Quizás no va a tener el problema literal, ¿verdad? ¿Qué color de vestido compro, azul o amarillo? No, pero la Biblia dice que usted tiene que vestirse pudorosamente. Y entonces cuando usted tiene esa idea, entonces usted sabe más o menos qué tipo de ropa, qué tipo de amigos y qué tipo de vida usted puede tener, porque la palabra de Dios nos habla. Hebreos, fíjense que es uno de los libros más hermosos de la Biblia por la manera como comienza, por la primera palabra. ¿Quién sabe cómo comienza Hebreos 1:1? Que me levante la mano. ¿Cómo comienza? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice la Escritura que Dios ha hablado de diferentes maneras en diferentes tiempos, pero ahora nos da la revelación definitiva, que es su Hijo. El último mensaje de Dios para nosotros está en Jesucristo y la Biblia da testimonio de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros que ir a la palabra de Dios. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. ¿Y por qué la Biblia es tan importante? Mire, antes de decirle lo bueno de la Biblia, quiero decirle que es el libro históricamente en el mundo entero más atacado. Ha sido atacado de todas maneras, de todas las esferas, increíblemente. Cuando usted ve los libros disque sagrados de otras religiones y se da cuenta que dicen cosas que no son ciertas, pues que la ciencia ya encontró que no son ciertas, nadie dice nada. Nadie dice nada. Por ejemplo, para los hindú, la tierra se sostiene con 2 elefantes gigantes. Y eso ya está comprobado que no es cierto. Nadie dice nada. Pero la ciencia no ha podido debatir, no ha podido contradecir absolutamente nada de lo que la Biblia dice. Y la Biblia sigue tan vigente y por eso es tan atacada la palabra. Es tan atacada la palabra. Inclusive en este país una organización de ateos estaba pidiendo que ya no se dejaran nuevos testamentos de los gedeones en los hoteles. Y digo yo, si ellos consideran que Dios no existe, ¿cuál es el problema que hay una Biblia en cada mesita en los hoteles? ¿Cuál es el problema? Si todo eso es mentira, ¿cuál es el problema? Pero ¿qué es lo que pasa? La palabra de Dios nos es verdad de principio a fin. Y nos habla, oiga bien, nos habla del Dios Todopoderoso que creó todas las cosas. Entonces por eso se vuelve, oiga bien, se vuelve importantísimo que nosotros vayamos a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es la Biblia? Repita la pregunta. ¿Qué es la Biblia? Amados hermanos, según 2 de Timoteo, dice, oiga esto, toda la Escritura es inspirada por Dios. Mire, hay 3 palabras que son importantes.
Dígalos conmigo. Revelación, inspiración, iluminación. Una vez más. Revelación, inspiración, iluminación. Dios se reveló. Dios le reveló su palabra a los hombres en la antigüedad. Revelar es algo que estaba oculto, traerlo a la luz. Dios se reveló a los hombres. Los hombres escucharon el mensaje y ponga atención. Y Dios los inspiró. La palabra inspiró es sopló, habló a estos hombres y se les dio la capacidad de con sus propias palabras, oiga bien, trajeran el mensaje de Dios y lo escribieran. Dios no cambió la manera de pensar de ninguno de los hombres a los que llamó, los utilizó con su forma de ser, pero la inspiración permitió que no se cambiara nada de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es revelación de Dios, es inspiración de Dios. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, oiga esto, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para poder comprenderla. Lo que usted y yo utilizamos es la iluminación. Que Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Por eso es que usted ve que mucha gente escucha la palabra de Dios, no pasa nada. Y de repente uno en medio de todos, su corazón se quebrantó, su forma de ver las cosas cambia. ¿Por qué? Porque Dios abrió con su luz los ojos de su entendimiento. Y entonces pudo darse cuenta de quiénes somos nosotros, todos nosotros los que estamos acá, pecadores, y que ofendimos a Dios y que necesitamos un redentor. Eso, amados hermanos, no lo entendemos porque somos inteligentes. Es porque Dios ha hablado a nuestros corazones y nos permite en la palabra de Dios poder entender lo que Dios dice. Eso se llama iluminación. ¿Alguien me quiere repetir las tres palabras, los tres conceptos? No los conceptos, solamente las palabras. La primera era revelación. La segunda, inspiración. Y la tercera, ¿cuál es lo que más utilizamos nosotros? Iluminación. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, usted tiene que orar, amados, tiene que orar para que el Espíritu Santo ilumine los ojos de su entendimiento y la palabra de Dios se abra a usted. Porque la palabra de Dios transforma. Porque vea lo que dice. Vamos al texto que acabamos de leer, por favor. Dice, mire la primera palabra, toda la Escritura. Y valga que cuando esto se escribió, no se refería al Nuevo Testamento, sino que se refería al Antiguo Testamento. Pero también el Nuevo Testamento es la palabra de Dios inspirada. Entonces dice la Escritura, toda la Escritura es ¿qué? Inspirada. ¿Qué le dije que quería decir inspirada? ¿Se acuerdan el examen? En el examen usted no sabía la número 8. Y le digo a su compañero o su compañera, mira, ¿cuál necesitáis? Y usted solo le hizo la seña. Y vino la compañera y ¿qué le hizo? Si no le mandó un papelito, ¿qué le hizo? Le sopló. Pues ese es el concepto. Entonces, amados, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por eso es que no ha podido ser debatida, amados, porque Dios es verdad. Y toda la palabra, amados, y es que eso es lo increíble. Mire, la Biblia fue escrita más o menos en un lapso, desde que se comenzó a escribir Génesis hasta que se terminó de escribir Apocalipsis, fue escrita en un lapso de 1600 años. Increíblemente por más de 40 personas diferentes que vivieron en esa época diferente. Increíble. 66 libros que tienen distancias cronológicas que no podrían coincidir a menos que hubiese una mente maestra que las haga coincidir. Y usted no encuentra en la palabra de Dios contradicción alguna. Si de repente usted siente que hay una contradicción, es porque no ha entendido el mensaje o le hace falta información. Esa es la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Y cielo y tierra pasará, dice el Señor, mas mi palabra que dice, no pasará. Y mire el poder de la palabra. Y dice, oiga esto,
Toda la escritura es inspirada por Dios y como es palabra de Dios, dicha por Dios como inspiración para nosotros, dice, y útil. ¿Alguna vez le han dicho a usted inútil? ¿Ah? Hay cosas que son inútiles, ¿verdad? Ahí usted las compra y no funcionan. ¿Verdad? ¿Y qué toca? Devolverlas, ¿verdad? Porque salieron inútiles, es decir, que no las puede utilizar. ¿Ah? Pero la palabra de Dios no es inútil, es todo lo contrario, es útil. Ahora, ¿útil para qué? Porque hay personas que son útiles para que se pierdan, son buenos para echar a perder las cosas, para echar a perder las personas. Hay amistades que corrompen el corazón de las personas. Entonces, pero las buenas amistades, las buenas relaciones, los buenos libros, la buena palabra, siempre es útil para esto. Dice, útil para enseñar. ¿Útil para qué? Para enseñar. Si hay algo bueno que usted quiere aprender, aprenda la palabra de Dios, amados. Y después dice, enseñar. Luego dice, redarguir. La palabra redarguir es convencer, es argumentar. Cuando usted quiera, oiga bien por favor, cuando usted quiera corregir a sus hijos, ya deje de gritarles, ya deje de insultarlos, ya deje de decirles tontos, ya deje de decirles muchas ofensas que nosotros queremos y le decimos a nuestros hijos para que nos hagan caso. Deje de hacer eso, vaya a la palabra de Dios. Dígale, nosotros somos cristianos, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Cuando un corazón, oiga, cuando un corazón es verdaderamente convertido y es confrontado con la palabra de Dios, uno queda sin palabras, sin salidas. Si usted quiere corregir a alguien, si usted quiere convencer a alguien, no lo haga con psicología, no lo haga, no, vaya a la palabra, amados. Y si usted está hablando con un creyente, no le deja salida. Y si usted está hablando con alguien que no conoce al Señor, puede que Dios ilumine el entendimiento de esta persona y a partir de ahí, esta persona se convierta en hijo de Dios. Sigamos, entonces dice, útil para enseñar, para redarguir. ¿Para qué dice? Corregir. ¿Qué corregimos? ¿Corregimos lo bueno? No, lo que anda mal. Hay cosas que nosotros no entendemos, vaya a la palabra. Vaya a la palabra. Pastor, pero es que es muy grande la Biblia. Sí, porque no he entrado a conocerla. Vaya a los salmos, vaya al proverbio, vaya, amados hermanos, al Evangelio según San Juan y permítele al Espíritu Santo que le hable. Por eso es que usted tiene que estar congregado, aprendiendo constantemente con personas, ponga atención a esto, con personas que tienen la misma intención que usted. Porque si usted más o menos quiere ir a la iglesia y se encuentra con unos amigos que no quieren ir a la iglesia, ¿qué va a pasar? No va a venir. Pero cuando usted no tiene muchos deseos de ir a la iglesia, háblele a 2 hermanos de la iglesia que usted sabe que no faltan. Hermano, ¿cómo está? ¿Va a ir al culto? Hasta la pregunta me ofende. Claro que sí, que piensa usted no ir. Y ahí lo van a empezar a hablar. Y le van a dar ánimo para que venga a la casa del Señor. Pero si le habla a alguno que está peor que usted, ¿y tú qué decís? ¿Vamos o no vamos? Vamos, y ya no vienen. ¿Ah? Y día de servicio, usted y yo tenemos una cita con Dios en este lugar. Y entonces, dice después, corregir e instruir en justicia, caminar como justo. Eso hace la palabra de Dios. Eso nos enseña la palabra de Dios. Oiga esto, ¿y con qué objetivo? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, hombre o mujer de Dios, hermano. ¿Ah? ¿Sí? Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando dice perfecto, no quiere decir que no se va a equivocar, sino que la palabra perfecto, cuando usted lo encuentra en la Biblia, aplicado a una persona, es completo. Nosotros no somos completos, no somos perfectos, pero en Cristo estamos completos, listos para aprender, listos para salir adelante, sabiendo que no estamos solos. Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, con todo lo que le he dicho, busquemos por favor Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque aquí la Biblia nos enseña la diferencia abismal que hay
entre la Escritura entre un libro cualquiera, un libro secular, por muy bueno que éste sea, y la palabra de Dios. Mire el poder que Dios le ha dado a su palabra. ¿Lo tenemos ahí? Dice, vamos a leer los versículos 12 y 13, dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva. ¿Es qué? Viva. Amados hermanos, mire, la otra vez iba caminando y a un carro polarizado le habían puesto, y hasta después lo vi en un anuncio, una pequeña pantallita. Cuando usted pasaba enfrente del carro no veía la pantalla, pero cuando usted pasaba cerca, la pantalla se encendía y salían dos grandes ojos que se le quedaban viendo y lo seguía. Mire, a mí me asustó primero y después me dio risa, pues, ¿verdad? Entonces, y de repente usted dice, tú estás vivo, pero usted sabe que no está vivo. Pero la palabra de Dios, cuando usted va a la Biblia, cuando usted va a la palabra, oiga bien, la palabra lo ve a usted. La palabra lo describe a usted. Cuando usted va al libro de Proverbios, por ejemplo, ya la hermana Luisa nos contó que son 31 capítulos, como para que leamos un capítulo al día. Lea el libro de Proverbios y se va a dar cuenta cómo la palabra le describe allí, describe sus intenciones, describe sus propósitos y lo va a hacer recapacitar. Entonces dice, oiga esto, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva, amados, viva. Y todo lo que está vivo siempre genera cambios. Solo la muerte no. Cuando usted tiene unas semillas y las siembra en una buena tierra, y lo deja ahí, ¿verdad? Medio le echa agua y lo deja. A los días, si usted regresa, usted encuentra cambios, ¿sí o no? Pues la palabra de Dios está viva. Está viva y tiene poder sobre nosotros. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando dice la palabra eficaz, quiere decir que cumple los fines para los cuales Dios la mandó. Dice la Escritura que no vuelve a él vacía, sino que hace lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces dice, oye, ponga atención, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y mire que es más que cortante que toda espada de dos filos. Amados, si usted se deja exhibir, si usted se exhibe ante la palabra de Dios, no ante los hermanos, no ante el pastor, ¿verdad? Usted no tiene que andarle contando a los hermanos los problemas que usted tiene, a menos que usted encuentre una persona que es realmente madura y usted quiere algún tipo de consejería. Yo le invito a que primero vaya al Señor orando, busquen la palabra. Siempre Dios le va a dar respuesta, siempre Dios le va a dar respuesta, porque cuando uno viene, mira, te voy a contar un problema, y usted le cuenta sus secretos a su amigo. Ay, hermano. Usted se hace esclavo del amigo. ¿Por qué? Mira, por favor, no le vayas a contar a nadie. Y usted se va abatido porque le contó cosas muy íntimas a su amigo. Pero en cambio, si usted habla con Dios, nadie lo va a saber. Entonces dice, oiga esto, por favor. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y oiga esto, y discierne. La palabra discernir es separar. Separar. Quita, separa lo que usted, mire, discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Es decir, que discierne qué es lo que usted está pensando, pero tiene la capacidad de hacer la diferencia de qué es lo que usted quiere hacer. Porque una cosa es que usted diga, ay, a mí me gusta el hermano tal, ¿verdad? O sea, que usted diga, no yo, ¿verdad? Es una cosa. Y otra cosa es que diga, quiero ver cuando está solo. La Biblia se lo enseña. La Biblia le muestra sus pensamientos, se los separa y nos hace recapacitar. ¿Se entendió el ejemplo, hermanos? Dios revela en la palabra nuestras propias intenciones y nos hace ver antes de cometer el problema, si nosotros vamos a ella, qué es lo que no debemos de hacer. Y entonces dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios dice,
que usted no puede esconderse de Él, no puede esconderse de su palabra. Antes bien, todas las cosas están ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No solo lo sabe Dios, sino que Dios es el juez. Entonces, amados hermanos, usted se da cuenta que la Biblia es completamente diferente, que Dios le atribuye a su palabra y Dios no miente, poderes que nos van a hacer cambiar, que nos van a exhibir, que van a sacar a la luz nuestros malos deseos, nuestros deseos más oscuros que nosotros tenemos. La palabra de Dios nos saca a la luz y eso pasa, amados. De repente estamos predicando, bueno, sí cuento el testimonio porque ella lo ha contado, mi suegra, ¿verdad? La llevamos la primera vez y estaba predicando a alguien, un familiar mío, y estaba predicando y ella no la conocía ella y estaba hablando y terminó la predicación y nos fuimos a la casa y yo vi que estaba bien enojada ella. ¿Y qué le pasa? Le digo, mire, me dijo, ¿y usted por qué le ha contado mis problemas a su hermana? Porque mi hermana predicó ese día. No, ni a Gloria, no, yo no le he contado nada a nadie. No, ¿cómo no? Me dijo, ¿cómo no? ¿Cómo va a saber ella? Es que no era ella. ¿Era qué? La palabra. La palabra. Usted jamás se tiene que enojar con el predicador. Al menos, mire, en esta iglesia, amados hermanos, y ningún predicador que se ponga aquí lo va a hacer, excepto que sea la última vez que predique en esta iglesia. Nunca jamás, nunca jamás un predicador va a ocupar su tiempo de predicación para tirarle piedras a alguien directamente, porque este es un tiempo sagrado, una bendición que Dios nos ha dado. Venimos a enriquecer, no a maldecir. Amén. Mire, hermano, tuvimos aquí un pastor de la organización. Y luego que terminó de predicar, nos fuimos con el pastor que lo había traído, nos fuimos a cenar. Allá en la cena me dijo que él no creía en la Biblia. Me dijo que para él la Biblia no era inspiración y no era suficiente. Y entonces el pastor que lo invitó me volví a ver, ¿verdad? Y no le va a decir nada, no le va a decir nada. Y yo no le dije nada. Ese tipo está tan perdido, brother. Si no cree en la palabra, ese tipo está tan perdido que cualquier cosa que yo le diga, cualquier cosa que yo le pudiera decir, solo iba a generar contienda. Ese pastor no vuelve a predicar aquí, brother. El que les va a hablar. Óigame, el que les va a hablar. Aquí no venimos a sacar nuestra historia, venimos a sacar la palabra. Podemos sacar algún tipo de ilustración, pero es la palabra la que nos enriquece. Y entonces, amados hermanos, pongan mucha atención, porque dice que no hay cosa creada. Y usted es una cosa creada. Ahora corra conmigo, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera carta del apóstol Pedro. Recuerde que este no es una predicación, este es un discipulado, mi hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, ¿lo tiene ahí? Esta palabra, la primera palabra, definitivamente que es un verbo, pero amados hermanos, esa es una orden, eso tiene carácter imperativo. Quiere decir que usted a la fuerza tiene que tener esto. Ay, ¿y cómo me va a gustar algo a la fuerza? Usted tiene que presentarse delante de Dios. Tiene que presentarse delante de Dios. ¿Cuál es la primera palabra? Desead. Desead. ¿Y cómo hago para que usted desee algo? Yo no puedo hacer nada, brother. Más que hablarle lo que la palabra de Dios es. Pero es el Espíritu Santo que usted, cuanto más usted escarbe la palabra, cuanto más deseos le va a dar Dios de escudriñar la palabra. ¿Lo tiene ahí? Oiga esto. Desead, oiga esto, ¿cómo qué dice? Como niño recién nacido. Yo le pregunto, ¿un niño recién nacido qué quiere? Y más que leche, ¿qué quiere? Chiche. ¿Verdad? Quiere leche y llora por la leche. No importa que usted le ponga, le voy a poner, decía hermano, un mameluco, ¿verdad? Es decir, de aquellos que hasta tienen piececitos en el traje y todo eso. Usted le puede poner de todos los colores que usted quiera. Al niño no le interesa eso, porque el niño lo que quiere es ¿qué?
leche, comer. Entonces dice, desead como niños recién nacidos la leche que dice espiritual, pero con una característica, esa leche, no adulterada, es decir, tomada de la palabra del Señor y no de los criterios personales de nadie. Algo que no es adulterado es, como tiene que ser originalmente. Si de repente a usted lo llevan y le van a dar, a usted le gusta la leche, qué sé yo, y mire, esta es la mejor leche del mundo, lo único que está adulterada. Yo creo que usted no es mire, toda la leche que tomamos está adulterada. Pero una cosa es que uno sepa, ¿verdad? Pues de general, y otra cosa es que le digan, mire hermana, está adulterado, oiga, pero está buena. ¿Qué haría usted? Ay, que te quede, yo no quiero saber qué le has echado. Pero si escuchamos todas las locuras que salen en internet. Un montón de opiniones lejos de la palabra de Dios. Pastores, oiga, y lo que más duele es que Dios les ha prestado los oídos de miles y miles de personas, diciendo cosas que la Biblia no sostiene. Esa es una leche adulterada. Pero como estamos en los tiempos cuando la Biblia dice que van a tener comezón de oír, ¿qué es eso? Deseos de oír, pero deseos de oír lo que yo quiero oír. Y cuando, amados hermanos, cuando un bebé decide qué comer, qué tomar cuando está pequeñito, no, usted le da lo que es conveniente. Entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice ahí? Crezcáis para salvación. Entonces, la Biblia nos hace crecer, mis queridos hermanos, espiritualmente. ¿Qué pasa con un cristiano que no lee la Biblia? ¿Qué pasa con un cristiano que no escucha la palabra de Dios? ¿Qué pasa con un cristiano que dice, y me han dicho un montón? Ay, a mí no me gusta la Biblia, hermano. Entonces, pues uno dice, y yo quiero vivir, pero no quiero comer, ¿verdad? Yo quiero tener casa nueva, pero no tengo dinero. Amados, usted no puede ser creyente y un creyente con deseos de crecer y de conocer a Dios si usted no aprende a leer la palabra de Dios. La lectura, amados, eso es un mal que tenemos así generacionalmente los latinoamericanos. No hablo solamente de salvadoreños o de mexicanos, sino que los latinoamericanos. Por cultura no nos gusta leer. ¿Por qué? Porque nuestros padres quizás no leían mucho, nuestros abuelos no leían mucho, nuestros amigos quizás no leen mucho. Sí leemos, sí, pero yo leo bastante en ¿cómo se llama? En las redes sociales. Amados, no, sentado y concentrado. La lectura, oiga bien, es un hábito. La lectura es un hábito que usted puede construir. Vaya por poquitos, agarre la Biblia o cualquier otro libro y trate de sentarse y controlarse. Y aunque se sienta aburrido, siga leyendo. A ver, le regalé un libro a la hermana Ana, me sorprendió porque como a las 3 semanas, ya lo leí, pastor. Oh, ¿de verdad? O sea, algo cambia en el corazón. Entonces, tenemos, si nuestra vida, oiga bien, si queremos que nuestra vida cambie, tenemos que generar nuevos hábitos. ¿Por qué? Porque mire, porque nuestros pensamientos generan acciones. Nuestros pensamientos generan acciones. Nuestras acciones continuas generan hábitos. Nuestras acciones continuas generan hábitos. Y nuestros hábitos construyen nuestra vida. Y si usted no tiene buenos hábitos, usted ya puede pensar cómo va a ser su vida después. No le gusta leer, no le gusta trabajar, no le gusta hacer las cosas buenas, solo para las malas sí nos pintamos. Entonces usted puede ya pensar cómo va a ser su vida después. Usted va a depender de otras personas, porque no construye buenos hábitos que le den un carácter fuerte para enfrentar y para comenzar algo y poderlo terminar. Entonces, de igual manera, el amor por la palabra de Dios viene igual, amados hermanos. Entonces, si usted descuida la lectura, si usted descuida esa instrucción de la palabra,
porque la palabra nos trae la voz de Dios a nosotros, amados, bien difícilmente usted va a crecer. Miren lo que dice, por favor, en el Salmo 119, versículo 105. Entonces la Biblia, amados hermanos, es la palabra de Dios, pero tiene el propósito primero a nosotros de hacernos crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Pero también la Biblia tiene el propósito en nuestra vida. Salmo 119, versículo 105. Búscalo por favor. Job, Salmos 119, versículo 105. Ese 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Vamos a poner que se lo aprenda de memoria. Versículo 105. Mire lo que dice, por favor, y lo que debe ser la palabra de Dios para usted. ¿Lo tiene ahí? Oiga esto, amados hermanos, y mire qué precioso lo que la misma Biblia dice que debe ser para nosotros. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. La palabra, ¿por qué dice lámpara y lumbrera? La lámpara es algo que usted tiene en la mano e ilumina los pasos que usted va a dar, ¿sí? Cuando usted va en lo oscuro y no quiere caerse, necesita una lámpara o necesita una lumbrera. La lumbrera le ilumina el camino. Entonces, con una lámpara, con la palabra de Dios, usted puede enfrentar las cosas que tiene inmediatas, pero también puede enfrentar las que van a venir después. Usted puede planificar su vida y enfrentar las pruebas hoy, pero también enfrentar lo que viene mañana. Esa es la palabra de Dios. Y no podemos, amados hermanos, no podemos estar sin ella. Y si usted le suma que el Señor dice que su palabra es verdad, su palabra entera es verdad, entonces tenemos, amados, tenemos que estar con ella, tenemos que aprender de ella. Libro de los Hechos, por favor, versículo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Ay, pastor, pero es que a mí no me gusta leer y por eso es que me aburre que me diga que tengo que leer. Amados, su vida va a cambiar el día que usted ame la lectura. Es como cuando recién vinimos para acá, ¿verdad? Uno de mis hijos nunca la hizo para matemática, man. Ay, Dios, y él quería entrar a la universidad. Ay, pero matemática jamás fue su fuerte. Al contrario, fue su súper debilidad. Siempre le costó pasar sus materias. Y entonces aquí tuvo su novia y le dijo, mira, amor, le dijo, si tú no aprendes matemática, olvídate de la universidad. Así es que como la chica también era bien inteligente, le ayudó. Increíble, sacó su diploma de matemática. Hoy está metida en tecnología hasta el cuello, sacó dos diplomas más porque decidió romper el muro que tenía con las matemáticas. Así nosotros, amados, lo que sea. Oiga bien, por favor, lo que sea. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10. ¿Lo tenemos ahí? Dice, vamos a leer 10 y 11. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Mire, quiere decir, atendieron y escucharon la palabra, pero no se quedaron así. Mire lo que dice después, escudriñando cada día las escrituras, oiga esto, para ver si estas cosas eran así. Por eso es que dice la Escritura que eran más nobles. ¿Por qué? Porque escuchaban la palabra respetuosamente, pero después se iban a su casa. ¿A qué? ¿A qué se iban a su casa? Escudriñar la Escritura. ¿A qué? ¿Para qué? Para saber si las enseñanzas que le estaban dando eran las correctas. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios está con nosotros. Oiga bien, la palabra de Dios debe estar con nosotros. La palabra de Dios nos ilumina el entendimiento, nos hace ser mejores personas. Y fíjense que dice la palabra de Dios, que con qué limpiará el joven su camino. Este es el Salmo 119, 11, no lo busque. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuántos hemos tenido problemas con los muchachos? ¿Cuántos padres han tenido problemas con nosotros cuando éramos muchachos?
Así que eso no es nuevo. Hoy los papás pues se desesperan porque ya no se acuerdan. Ya no se acuerdan los líos que le dieron a sus propios padres. Una vez llegué a quejarme con mi papá y mi papá se tiró la gran carcajada. Yo siento que me estás hablando de ti, me dijo. Porque a uno se le olvida. Entonces, si usted quiere que sus hijos continúen el buen camino, olvídese del palo, brother. Olvídese de los gritos. Siéntese con él. Enséñele a amar la palabra. Y para enseñar a amar la palabra, tiene que amarla usted. Tiene que amarla usted. Y después, mire, qué hermoso es. Mire. Uno ya deja de regañar, porque es Dios quien regaña. Ya los hijos se vuelven obedientes, no porque le obedecen a uno, es que le obedecen a Dios. Y entonces, amados, la cosa cambia. Pero para que sus hijos sean así, tiene que entrarle usted primero, mi hermano. ¿Ah? Pues si meter la medicina al otro es fácil. ¿Ah? Es fácil. Tomarla uno es difícil, amados. Yo entiendo eso. Ahora, si usted quiere enfrentar su vida, si usted quiere tener respuestas, es a través de la palabra. Es a través de la palabra. Así que, amados hermanos, y fíjense que si usted siente, oiga esto por favor, si usted siente que a veces su fe decae, la misma palabra le promete recargar su fe. Es que es increíble, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros queremos que los hermanos nos contagien. Y allí solo el COVID le van a pasar, bro, es una gripe. Queremos que nos pasen su entusiasmo, pero usted no sabe por qué está entusiasmado el hermano. Ya se convenció al hermano y se la va a llevar. ¿Ah? No, mentiras, no pasa aquí. Pero, ¿por qué? ¿Ah? Usted tiene que entusiasmarse con Dios, que sea Dios mismo a través de su palabra. Busque Romanos capítulo 10, versículo 17, y con eso vamos a terminar, amados. Romanos 10, 17. Que, amados, Dios nos ha dejado en su palabra todo lo necesario para que nosotros caminemos firmemente. Romanos 10, 17. Lo tiene ahí, amados. Oiga esto. Así que, dice la Escritura, la fe. ¿Alguien sabe qué es fe? Vamos a ver a alguien que levante la mano y que me dé la definición bíblica de fe que está en Hebreos 11:1. Vamos a ver, ¿alguien? ¿Solo uno? Amén, amén. ¿Alguien más? Solo uno. Solo uno, el que está allá. Amén, amén. ¿Alguien más? Digámoslo todos. Dígalo conmigo, después de mí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, es pues la fe, no, después de mí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora digámoslo todos juntos. Es... Y yo así se lo dije, pues. Es pues la fe. No, brother, activo. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que usted espera. Esa seguridad, ¿sabe qué nos da la seguridad? La convicción. Si yo le dijera, una de las sillas en las que ustedes están sentados está rota y se va a quebrar, se va a caer, ¿qué haría usted? ¿Estaría usted tan tranquilo? No. En esta silla, amados, yo tengo la convicción de dejarme ir. Y mire que ya 290 libras, brother, pero son sillas fuertes. Tengo la convicción de que son fuertes y como tengo la convicción de que son fuertes, tengo la certeza, de que son fuertes, tengo la convicción de dejarme ir, ¿sí? Un día me puedo equivocar, pero entonces cuando yo tengo la seguridad en Dios, yo tengo la certeza de Dios, yo vivo con convicción. Y la gente no entiende. La gente no entiende que voy a recibir lo que Dios me ha prometido. Entonces, Romanos 10, 17, oiga esto por favor, porque cuando a usted le esté fallando la fe, dice así, así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto, amados? Nosotros creímos en Dios por la palabra. Nadie se ha convertido sin la palabra. Algunos testifican que fue una alabanza, lo que los trajo al Señor, pero cuando escucharon la palabra, allí se convirtieron. ¿Sí? Entonces, vino la fe por el oír. Y después dice, pero ese oír, nosotros lo tuvimos porque la misma palabra lo ordena. Si la palabra no dijera que convence los corazones, nadie se convenciera. Entonces, cuando usted sienta que le falta la fe, ¿a dónde tiene que ir? A la palabra de Dios. Porque por más que oren los hermanos, mire, nosotros oramos por todos ustedes. Ahí está una lista y oramos por todos. Pero si usted no ama la palabra, la fortaleza que Dios dice que tiene la palabra, no va a estar en usted. Y yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo no me acercaba al Evangelio, mis papás estuvieron orando y toda una iglesia estuvo orando por su servidor. Y cuando Dios dijo que era el tiempo, mire, me empezaron a pasar una y mil cosas. Una y mil cosas, lo que a mí nunca me había pasado. En mi país yo soy abogado. Y en los juzgados, la secretaria me dijo, es que ¿sabe qué? Debería de buscar un abogado que lo asesore delante del montón de gente que estaba en los juzgados. Eso es una vergüenza abismal, brother. ¿Ah? Y me pasaron un montón de cosas. Hasta que yo entendí, no puedo más. Me rendí al Señor. Yo no sé, amados, yo no sé cómo está su vida. Muchos pensamos que ahí me la voy rifando yo solo. Solos, amados hermanos, solo podemos encontrar el camino al infierno. De hecho, ya estamos en él. Los que no conocen a Cristo. No necesitan hacer nada más. No necesitan hacer nada más. Ya está, ahí van. Y cuando conoces al Señor, es Dios que te saca de ahí. Y te pone a la par de sus escogidos. Por eso, iglesia, yo oro siempre y yo le pido al Señor, siempre, tener una iglesia que ame su palabra. Que sí, todo está bonito, para el mega culto vamos a tener un drama, ayer lo estuvieron ensayando, eso va a estar brutal, no se lo vaya a perder, por favor. Pero los dramas, la alabanza, todo está precioso. Pero ¿qué es lo que tiene que amar la iglesia? Por sobre todo, la palabra. ¿Sabe por qué? Porque en los dramas los hermanos nos testifican. En la alabanza nosotros levantamos al Señor palabras que nacen de nuestro corazón. Pero en la palabra de Dios es Dios quien está hablando con nosotros. Atesore su palabra. Desee como niño recién nacido, amados hermanos, y yo le garantizo, porque la Biblia lo garantiza, que nuestra vida cambiará por completo. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte las gracias por todos tus favores, Señor, porque no solamente nos has salvado, no solamente nos hiciste tus hijos, Señor, y nos pusiste en una familia, en una iglesia local, Señor, sino que nos has dado el mapa de nuestra vida, que es tu santa palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido un poquito negligentes en cuanto a nuestra lectura diaria. Pero hoy, Señor, te imploramos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a amarla, que nos ayudes a aprenderla, Señor, que nos ayudes a buscarla, que crezca en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, el amor por lo que tú dices, Señor. Poder descansar en tus dichos, Señor. Sabemos, Padre, que el mundo entero dice cosas contrarias a tu palabra. Pero tu escritura nos enseña, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Enseña a tu iglesia, Señor, a amar tu palabra. Que nunca en esta iglesia, Señor, falte la bendición de tu palabra. Que siempre seamos guiados, Señor, por tu Santo Espíritu y por la luz de tu palabra, Señor. Porque es el firmamento para nuestra vida y no nos va a dejar en ningún momento desfallecer. Vamos a cantar con nuestros hermanos. Vamos.